Buenos días, jóvenes. Este es el segundo video de la clase de Derecho Civil 1. El día de hoy, sábado, 13 de marzo del año 2021. A los jóvenes del quinto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública. Vamos a continuar con esta clase. Veíamos cuáles son los principios que rigen en materia de copropiedad, y son dos los principios. Cuando dice cualquier acto de dominio que se realice, o sea, acto de dominio, no lo vender, disponer, tiene que haber un consenso, un acuerdo, tiene que tiene que dar su consentimiento todos los demás copropietarios. Bueno, las formas que puede revestir la copropiedad. ¿Cuáles son esas formas que puede tener la copropiedad? Las formas de la copropiedad pueden ser las siguientes. Pueden ser las voluntarias y forzosas. Tenemos también las temporales y las permanentes. Tenemos las reglamentadas y las no reglamentadas. Tenemos también sobre bienes determinados y sobre una universalidad. Tenemos también por acto entre vivos y por causa de muerte, y también por virtud de un hecho jurídico y por virtud del acto jurídico. ¿Cómo se extingue la copropiedad? Ya vimos, por ejemplo, si hay una subdivisión, pues se acaba porque ya no hay copropiedad, se acaba la copropiedad. La copropiedad se extingue por las siguientes causas: por la división de la cosa en común, por destrucción o pérdida de la cosa, por su enajenación. Si son tres los copropietarios y se lo van a vender a una persona, pues la persona que lo va a adquirir no es copropietario, sería solo propietario porque es una. Y bien, por la consolidación o reunión de las cuotas en un solo propietario. Todo copropietario tiene derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación del bien o derecho común. Por ejemplo, si hay tres copropietarios en una casa, pues deben contribuir para su mantenimiento. ¿A qué se refiere? Bueno, si hay alguien viviendo, pues también tiene que colaborar. Ahora, si no, si el predio está cerrado, pues ver la limpieza, pagar los recibos, los servicios como es la luz, el agua, si tienen pues, como un acuerdo en internet, pues, si alguien quiere, si va a llegar y necesita trabajar y necesita el wifi, pues, bueno, si tiene internet, que si quiere tener también cable, pues, bueno, eso ya es cuestión de común acuerdo entre los copropietarios. Solo pueden eximirse de la obligación impuesta por el artículo anterior el que renuncia a la parte que le pertenece. Ninguno de los condueños o los copropietarios, sin el consentimiento de los demás, podrá hacer alteraciones en el bien común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos. Hay que solicitar autorización de los demás copropietarios. Los actos de dominio sobre el bien común y el arrendamiento de este requieren para su validez la unanimidad de votos de los condueños o copropietarios, en tanto que para los demás actos de administración basta solo la mayoría. El artículo 1975 de nuestro Código Civil señala que para que haya mayoría se necesita la mayoría de los copropietarios y la mayoría de intereses, pero si no se lograra, el juez, oyendo a los interesados, resolverá lo que debe hacerse dentro de lo propuesto por estos. El artículo 1976 nos señala: cuando parte del bien perteneciera exclusivamente a un copropietario o alguno de ellos y otro fuera común, solo a estas serán aplicables las dos disposiciones anteriores. Todo condueño tiene la plena propiedad de la parte alícuota que le corresponde y la de sus frutos y utilidades, pudiendo enajenarla, cederla o hipotecarla, y aún sustituirse por otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de un derecho personal. El artículo 1978 nos señala: los efectos de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños, en el caso del artículo anterior,
se limitará a la porción que se le adjudique a quien la celebre en la división cuando ya cesa la comunidad o la copropiedad. El artículo 1979, los condueños o los copropietarios gozan del derecho de tanto. O sea que si van a vender a alguien su parte, pues los que están ahí podrían ser los primeros que tengan derecho a ello. Bueno, cuando haya constancia que demuestre quién fabricó la pared que divide dos predios, el que la costeó es el dueño exclusivo. Cuando haya constancia que demuestre quién fabricó la pared que divide dos predios, el que la costeó es dueño exclusivo. Para efecto de que quede claro si se levanta una pared, como se está mencionando. Bueno. La terminología jurídica para entender el derecho de tanto, el derecho llaman de tanto o del tanto, es la posibilidad jurídica que le da la ley a un copropietario para adquirir en igualdad de circunstancias respecto de cualquier tercero la parte indivisa del bien sobre el que recae la copropiedad que pretenda vender otro copropietario. Esto es, entendemos, por el derecho del tanto o derecho de tanto. Bueno, respecto a lo de la pared que divide dos predios, pero si consta que se fabricó por los colindantes o no consta quién la fabricó, es de propiedad común. Bueno, esto fue hasta aquí lo que es la copropiedad. ¿Alguna pregunta, jóvenes, respecto a la propiedad y a la copropiedad? María Inés, Paula, Abner y Valeria. Ninguna, profe. ¿Perdón? No, no tengo ninguna duda, gracias. Ok, Valeria. Abner, Paula, María Inés. María Inés dice que no tiene ninguna duda sobre la propiedad y sobre la copropiedad. Todo esto está en su síntesis para que también se conteste el cuestionario. Le repito, su cuestionario, su quinta actividad, desde ayer está abierta en plataforma y tenía todo el día de ayer y tiene todavía el día de hoy porque hoy cierra a la misma hora que el examen. Los que no han podido contestarla, pues tienen todavía el día de hoy, pero acuérdense que también está el examen final. Bueno, vamos a pasar entonces a otro tema también muy relevante, es otro derecho real, que es el usufructo, y vamos a ver el cuasi usufructo, que vamos a entender como usufructuar, que es disfrutar alguna cosa. Cuando hablamos de la cosa, normalmente a veces lo quieren tomar como si fuera un albur. No, en materia jurídica, la cosa se está refiriendo al bien. Lo vean ustedes, el disfrute y uso de la cosa, están hablando sobre el bien. No hay que irnos a ¿ok? Eso con la terminología jurídica, porque sí se han hecho chistes sobre eso, pero al hablar en materia jurídica de cosas, estamos hablando sobre el bien de qué se trata. El derecho real conocido como usufructo es un derecho real, igual como la propiedad, se encuentra previsto del artículo 2066 al artículo 2128 del Código Civil del Estado de Quintana Roo. Vamos a ver qué dice este primer artículo, el 2066, respecto a lo que es el usufructo. A ver. Dice, el usufructo es el derecho real y temporal, generalmente vitalicio,
de usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni su sustancia. Repito, es el derecho real y temporal, generalmente vitalicio, de usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia. Será vitalicio si se adquiere por prescripción o si en el título constitutivo no se expresa lo contrario. Les voy a poner un ejemplo. Normalmente se ha estilado que, por ejemplo, si sus papás les quieren donar la casa, quieren hacer una donación, pero sus padres quieren seguir viviendo en la casa, lo que se ha estilado jurídicamente es de que hagan lo que es la donación de la nuda propiedad, o sea, del derecho real de la propiedad, o sea, lo que es la nuda propiedad. Pero ellos van a conservar el usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir esto? Que sus papás van a seguir viviendo en la casa, aunque no sean de ellas, pero no los pueden sacar. Ese es la nuda propiedad y el usufructo vitalicio. O sea, sus papás siguen viviendo. Y el día que sus papás fallezcan, pues bueno, los propietarios van a ir a hacer su trámite ante el registro público para que se cancele el usufructo, pues porque ya no está la persona que lo estaba disfrutando, así decirlo. Entonces ya una vez cancelado, pues ya prácticamente el que tenía la nuda propiedad, pues ya va a tener incluso hasta la posesión. Esto es muy claro para que... Y es mejor que hasta un testamento, porque el testamento tienes que hacer un trámite para poder adjudicar el bien. En cambio, ahí no, muere la persona ya se aseguró que no lo puede sacar de su casa, pero hoy ya no la puede vender porque ya la donó. Solo puede disfrutar el bien, que es el usufructo, o sea, vivirla. Cuando se muera, pues ya se acabó el usufructo, y ya los dueños hacen el trámite para cancelar el usufructo vitalicio, porque es también un gravamen en el aspecto de una propiedad. Bueno, continuamos entonces. El derecho real de usufructo. El usufructo se ha definido como el derecho real y temporal, generalmente vitalicio, de usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni su sustancia. Tal es el concepto que señala el Código Civil. Esta definición se ha apartado de la terminología que usa la ley para designar a la propiedad. En la propiedad se habla de gozar y de disponer, porque es tuyo, lógicamente. Pero en el usufructo se habla de usar y de disfrutar. No puedes disponer porque no es tuyo. Así como la no alteración de la sustancia del bien objeto del derecho real. El usufructo en sí comprende los derechos de usar y disfrutar. Usar y disfrutar. Al propietario le queda únicamente el derecho de disposición, es decir, el dominio general, ya que el dominio útil lo tiene el usufructuario. Por eso, lo que le queda al propietario se le denomina nuda propiedad, lo que les expliqué hace un momento, la nuda propiedad, ya que ésta queda despojada temporalmente de sus ventajas efectivas. ¿Por qué? Porque temporalmente, pues la persona no va a vivir siempre. Cuando hablamos de un usufructo vitalicio. Para que exista usufructo, debe de tratarse de cosas ajenas, porque la facultad de disfrutar de la cosa propia es un atributo del derecho mismo de la propiedad. Entonces aquí le repito, para que exista usufructo, debe tratarse de cosas ajenas, porque la facultad de disfrutar de la cosa propia es un atributo del derecho mismo de la propiedad.
Bueno, ¿cuáles son los bienes susceptibles de usufructo? El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes, los muebles o los inmuebles, corporales e incorporales, es decir, puede recaer sobre los derechos. El usufructo puede recaer tanto sobre derechos reales como sobre derechos personales. Cuando el usufructo se constituye sobre cosas materiales, se ejerce por la apropiación que hace el usufructuario de los frutos o productos de la cosa. Cuando recae sobre derechos, se ejerce por la apropiación que hace el usufructuario de los beneficios económicos que reporta el mismo derecho. Por la extensión de su objeto, los usufructuarios pueden ser de dos clases, a título particular y a título universal. Es usufructuario a título particular cuando se constituye sobre cosas determinadas, mueble o inmueble, corporal o incorporal. Y es a título universal cuando se constituye sobre una universalidad de hecho o de derecho sobre una parte alícuota de la misma. Lo anterior puede darse generalmente por testamento, cuando se confiere el usufructo sobre todos los bienes de la sucesión. ¿Cuáles son los modos de crear o constituir el usufructo? Tenemos los siguientes medios. Primero está el contrato. Segundo, el testamento. Tercero, por acto unilateral. O número 4, por ley. Y número 5, por prescripción. El contrato, ¿cómo se va a constituir el usufructo por contrato? Es la forma habitual de constituir el usufructo. Se presenta en dos aspectos, por constitución directa y por retención. Se da por constitución directa cuando se enajena a una persona el usufructo. Por retención es cuando el dueño de la cosa dispone de esta, es decir, transmite el dominio, pero se reserva el usufructo. El testamento se constituye por transmisión del mismo, por legado o por reserva del usufructo universal a los herederos. El acto unilateral, de conformidad a lo establecido por el artículo 1014 del Código Civil, es que se refiere a la voluntad del hombre. Tenemos la número 4, prescripción. Se adquiere en la misma forma que los bienes muebles o inmuebles por prescripción, pero es necesario tener una posesión a título de usufructuario de buena fe, pacífica, pública y continua. Tenemos también la figura de la ley. Esta forma se reconoce para aquellos que ejercen la patria potestad, a efecto de que puedan la administración y la mitad del usufructo sobre los bienes del que está sometido a ella y que no adquirió por su trabajo. ¿Cuáles son los límites de la duración del usufructo? El usufructo, cuando lo disfrutan personas físicas, dura el tiempo que éstas vivan, ya que por naturaleza es vitalicio, salvo pacto contrario. En las personas morales, la ley fija un plazo máximo de 20 años. Si la persona jurídica se extingue antes de ese término, pues bueno, entonces como consecuencia también se va a extinguir el usufructo. O sea, ahí les dan 20 años a las personas jurídicas, salvo que se disuelvan antes. ¿Cuáles son los derechos del usufructuario? Que es el que goza y disfruta el bien. Existen tres acciones que tiene el usufructuario, que son las acciones reales, las acciones personales y las posesorias. Repito, acciones reales, acciones personales y las denominadas acciones posesorias. Estas acciones se dan tomando en cuenta el título constitutivo y la persona contra la cual se ejerzan. El usufructuario tiene una acción personal cuando el usufructo deriva de un testamento. Acuérdense que vimos que es una acción, que es el instrumento legal que tienes ante un juez para reclamar la violación de un derecho en cuanto
tus cuestiones civiles. Estamos hablando de esta acción. El usufructuario tiene una acción personal cuando el usufructo deriva de un testamento, de un acto jurídico unilateral o de contrato y ejercita la acción en contra del dueño o los herederos. Bueno. La acción real se confiere al usufructuario en contra de cualquier tercero detentador de la cosa. Las acciones posesorias comprenden los interdictos para bienes raíces que puedan usar el usufructuario como cualquier poseedor. Por ejemplo, los interdictos también son otras figuras civiles. De interdictos para retener, recuperar, de obra nueva y de obra peligrosa. El usufructuario tiene un derecho de uso sobre la cosa. Este uso significa el aprovechamiento de la cosa sin alterar su forma ni su sustancia o sustancia. No implica, por lo tanto, el acto de disposición material mediante el consumo, ni el acto de disposición jurídica mediante la venta. Asimismo, el usufructuario tiene derecho a recibir los frutos naturales. En esto distingue del derecho real de uso, en el cual el usuario no tiene el derecho de percibir los frutos para comerciar con ellos. Solo puede percibir los frutos que sean necesarios para él y su familia. ¿Y cuáles son las obligaciones del usufructuario? Según el maestro Rojina Villegas, que se mencionó hace unos momentos, deben dividirse en 3 momentos las obligaciones del usufructuario. Primero, las obligaciones anteriores a la entrega de la cosa materia del usufructo. Tenemos como punto 2 las obligaciones durante el disfrute y 3 las obligaciones a la extensión del usufructo. Antes de la entrega del bien, se debe formular un inventario trazando los muebles y listado de los inmuebles. Se otorgará fianza para responder que disfrutará de la cosa o del bien, de la cosa del bien, con moderación. Durante el disfrute, deberá de conservar la cosa destinándola al uso convenido. A falta de convenio, a aquel que por su naturaleza sea propia destinarla. Dar aviso al propietario de toda perturbación. Si no lo hace, responderá por los daños y perjuicios y deberá responder de las cargas usufructuarias. Por último, al tercer grupo pertenecen restituir la cosa, responder a los deterioros, daños o perjuicios que le hayan causado por culpa del usufructuario al bien. Bueno, ¿y cuáles son las obligaciones del nudo propietario? El dueño de la cosa puede ejecutar los actos de dominio tales como vender, hipotecar, constituir servidumbres, de lo que vamos a ver en la unidad que sigue, pero todos estos actos no deben perjudicar los derechos del usufructuario. Si se ejecuta una venta, el comprador no entrará en posesión de la cosa porque hay una persona dentro usufructuando el bien. Es como les contaba de que si a su papá les donan la casa, no la pueden vender si su papá está usufructuando el bien, lo está viviendo. Sino al extinguirse el usufructo y bajo esa condición se debe de adquirir. O sea que tengo conocimiento que cuando yo voy a comprar un bien, donde hay un usufructo vitalicio, bueno, es que hay una persona viviendo, pero yo la voy a adquirir por ese bien. Yo sé que cuando la persona fallezca, pues simple y sencillamente, pues yo ya no va a haber usufructuario y por lo tanto voy a estar en pleno dominio. Las obligaciones reales que gravan la propiedad y que impone a todo dueño son, ¿cuáles son las obligaciones que impone el usufructo al dueño del bien? Primero, entregar la cosa con todas sus acciones y en estado de servir para el uso convenido o falta de convenio para su destino o naturaleza. Número 2, conservar la cosa
en estado de servir para el uso convenido. Esta obligación se impone al propietario si el usufructo es oneroso. Si es gratuita la obligación de conservarla, se impone al usufructuario. Tenemos también el número 3, no intervenir ni en forma alguna embarazar o perjudicar el uso o el disfrute de la cosa. Obligación de no hacer que corresponde al propietario del bien. Tenemos también el número 4, el propietario tiene la obligación de garantizar el uso y el goce. Además, el propietario está obligado en el usufructo a título oneroso a responder de los daños y perjuicios que se causen al usufructuario por vicios o defectos ocultos de la cosa. ¿Y cuáles son las formas en que se extingue el usufructo? El usufructo puede extinguirse de las siguientes maneras o causas. Primero, por la muerte del usufructuario, o sea que está usufructuando, está disfrutando el bien, y bueno, ya murió, pues ahí se extingue el usufructo. Número 2, por el vencimiento del plazo que se establezca para el usufructo. Ya venció el plazo, se acabó. Número 3, cumplimiento de la condición resolutoria que lo afecte. En caso de que tuviera alguna condición, pues hasta que se cumpla, pues ya también se extingue el usufructo. Número 4, por consolidación, reuniéndose en una persona con calidades de propietario y además usufructuario. Ya vieron que pues, esto no puede ser, porque cuando desaparece el usufructo, el derecho del uso y el goce bien es un atributo de la misma propiedad. Por eso el usufructo debe recaer en un bien ajeno. O sea, no puedes tú propietario, vas a usufructuar tu propio. El usufructuario tiene que ser otra persona, porque el goce, disfrute de la cosa, tú la tienes porque eres el propietario, pero no puedes tener también esa calidad. Entonces, por consolidación, reuniéndose en una sola persona, las calidades del propietario y además de su. Tenemos también el número 5, por renuncia del usufructuario. O sea, el usufructuario ya no le interesa, pues, okay, adelante. Se sale, entrega el bien, se acabó, se acabó. Por pérdida de la cosa, tenemos la número 7, por prescripción. La número 8, por revocación del derecho del propietario constituyente, cuando siendo su dominio revocable, llega el tiempo de la revocación. Y 9, por no otorgarse fianza en caso de ser a título gratuito. Estas son las causas de extinción del usufructo. Pero veíamos al inicio de esta clase, de esta unidad, también otra figura, que es el cuasi usufructo. En derecho civil, usufructo es el que recae, o sea, puede recaer sobre una cosa consumible. Y vamos a ver el término cuasi usufructo, o también llamado ese usufructo impropio. Vamos a empezar. Cuasi usufructo, perdón. Denominado también usufructo impropio. Cuasi usufructo o usufructo impropio. Usufructo anormal o usufructo singular, y es la modalidad del derecho real del usufructo que, por proyectarse sobre cosas consumibles, excepciona reglas básicas del usufructo. Al no poder disponer de los frutos de la cosa sin alterar esencialmente su sustancia, el usufructuario no está obligado a conservar la cosa. Deja de ser este un deber básico del usufructo y es sustituido por un deber de respetar el destino económico de la cosa usufructuada. El usufructuario, en definitiva, no es titular de un derecho en cosa ajena, sino que obtiene la propiedad de esta. Esto es la figura del cuasi usufructo. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta figura, jóvenes? Abner, María, Paula, Valeria.
El último, profe, el cuasi usufructo, pues no lo entendí bien. Voy a repetir otra vez el cuasi usufructo. Es el usufructo impropio. Cuando ve usted la palabra cuasi, es que es el usufructo impropio. Aquí hay una cuestión que en el usufructo, si vas a disfrutar el uso y goce de la cosa, es sin alterar su sustancia. Por ejemplo, tú vives en una casa, no debes de alterar. Si te van a dar, por ejemplo, el disfrute de un vehículo que no es tuyo, pues no lo debes tampoco de alterar. Eso es el usufructo. Pero el cuasi usufructo sí pasa, porque lo dice, es la modalidad del derecho real del usufructo, o sea, deriva también del usufructo por proyectarse sobre cosas consumibles, o sea, que cosas que cuando las vas a disfrutar se van a agotar, o cambia su sustancia, y es lo que no, una de las reglas del usufructo es que no cambie su sustancia, pero como es una cosa consumible, pues si se consume, lógicamente que la sustancia cambie. Excepción a reglas, o sea, dice que hay una excepción a las reglas básicas del usufructo. Al no disponer de los frutos de la cosa sin alterar esencialmente su sustancia, el usufructuario no está obligado a conservar la cosa, como es una de las reglas del usufructo. Deja de ser un deber básico del usufructo y es sustituido por un deber de respetar el destino económico de la cosa usufructuada. Yo disfruto alguna situación de, por ejemplo, que podía mencionarles, alguna cosa consumible. Vamos a decir algo que uses y se agote, pues bueno, se agote o que cambie su sustancia. Bueno, yo ya usufructuario, yo ya no tengo la obligación de conservar la cosa tal como me la dieron, pero hay que respetarla ya, hay un deber, como lo dice, eh, de respetar el destino económico que se le pueda dar a la cosa usufructuada en el estado que ya quedó. Si ya se va a disponer el dueño de la cosa usufructuada, bueno, yo ya no tengo la obligación de respetar la cuestión de la sustancia de que se conserve tal cual. ¿A qué me refiero? Bueno, si a mí me dan, por ejemplo, para que yo use un tanque, vamos a poner de oxígeno, y yo gasto, lo dieron con oxígeno, lógicamente yo lo debo de devolver con su carga, lógicamente, porque así me lo dieron. Pero si por el uso que se ha dado, el tanque se echa a perder o ya no se puede cargar, pues bueno, o sea, el oxígeno del tanque, pues yo lo consumo y se acabó, queda vacío el tanque, hay que volverlo a cargar. Pero en ese uso que se le da al tanque, que se oxida, se pica o cualquier, y ya no puede servir, bueno, entonces la cosa, por el uso que se le dio, pues simple y sencillamente no fue de que yo lo haya deteriorado, el mismo uso lo afectó. O sea, ya no tiene oxígeno nuevo. Yo te lo di con oxígeno, vuélvelo a cargar. No se puede cargar, mira, el tanque ya está afectado, todo bueno. Entonces yo ya no tendría yo ahí la obligación de mantener la cosa en el sentido, porque si le pongo gas se va a salir, lógicamente. Entonces, eh, la cosa consumible pues fue el oxígeno. El oxígeno sí es cierto, debo devolver, pero estoy recarga, y estoy, pues puede ser que sea un tanque que ya estaba dañado, pero no se sale el gas. Si sale el gas, lógicamente mi nivel cuál es, devolverlo con el gas. Pero si ya con el uso que yo le estoy dando, lo estoy afectando, se está alterando su sustancia. Y entonces de eso yo ya no tengo obligación. A eso se refiere el cuasi usufructo. En el usufructo tú tienes la obligación de restituir o devolver la cosa o el bien sin alterar nada. El cuasi usufructo, pues por su naturaleza, pues sí, se tiene que alterar, pero tú tienes que respetar el deber
del destino económico de la cosa usufructuada. Pero eso ya depende del propietario, del destino que le pueda dar. A eso se refiere, ¿qué preguntó Valeria? A eso se refiere lo que es el cuasi. Hay una alteración de la sustancia, del cuasi. El usufructo te dice no debe, pero aquí es una excepción. Bueno, vamos a continuar entonces con las servidumbres, que es otro, vamos a decir, otro derecho real, que es la unidad ya 28, que es la última unidad ya del tema. Bueno, las servidumbres se encuentran previstas del artículo 2135 al artículo 2206 del Código Civil del Estado de Quintana Roo en vigor. ¿Qué nos dice el Código Civil, nuestro Código Civil del Estado? ¿Qué debemos de entender por la palabra servidumbre? Normalmente cuando usted escucha la palabra servidumbre, lo que piensa que son la empleada doméstica, la persona que trabaja en una casa, ya la servidumbre. No, estamos en cuestión legal, cuestión jurídica. La servidumbre es un derecho real, igual que la propiedad o el usufructo, desde el punto de vista del sujeto activo de la relación jurídica que al respecto se va a establecer. Y un gravamen también real desde el punto de vista del sujeto pasivo de dicha relación. Se establece este derecho sobre un inmueble para beneficio y servicio de otro perteneciente a distinto dueño. O sea, yo voy a afectar mi inmueble para que tenga beneficio otra persona. Por ejemplo, si yo tengo mi terreno y adelante de mi terreno tengo el agua donde pueden ir a tomar el ganado, y no hay cómo pasar, pues hay que hacer una servidumbre de paso por mi terreno para que el vecino pueda pasar y pueda llegar al lugar donde está el agua y pueda beber su ganado. Entonces a mí me está afectando porque estoy afectando a mi propiedad, pero es en beneficio de otra persona. A esto se refiere la palabra servidumbre. Repito, el concepto que dice el Código Civil. La servidumbre es un derecho real desde el punto de vista del sujeto activo de la relación jurídica que al respecto se establece, y un gravamen también real sobre el punto de vista del sujeto pasivo de dicha relación. Se establece sobre un inmueble para beneficio y servicio de otro perteneciente a distintos. El inmueble a cuyo favor se constituye la servidumbre se le llama predio dominante, y el que la sufre es el predio sirviente. Entonces tenemos aquí dos conceptos, el predio dominante y el predio sirviente. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre, por ejemplo, la del vecino porque pueda pasar su ganado, sería el predio dominante, y el que está dando ese paso para que es el predio sirviente. El derecho real de servidumbre son gravámenes reales que imponen en favor del dueño de un predio y a cargo de otro predio, propiedad de distinto dueño, para beneficio o mayor utilidad del predio. Los juristas romanos consideraron a las servidumbres como cualidades de los predios, cualidades activas en el predio dominante que por eso aumentó en valor, y cualidades pasivas en el sirviente que sufre un demérito por ese gravamen. Así es como las servidumbres son inherentes a los predios. En el derecho, servidumbre es la denominación de un tipo de derecho real que limita el dominio de un predio denominado fundo sirviente en favor de las necesidades de otro llamado fundo dominante perteneciente a otra persona. Para que ya vimos predio dominante y predio sirviente. Predio dominante pues es el beneficiado, y predio sirviente es el que sufre la afectación, como es el caso que les puse en el ganado. La servidumbre predial es un gravamen impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio, pero de distinto dueño.
Las características de la servidumbre son tres. Indivisibilidad. La servidumbre persiste a pesar de la división de cualquiera de los predios. Tiene la característica de la accesoriedad. La transferencia de propiedad del predio implica también que se transfiera la servidumbre, y esa perpetuidad no tiene límite temporal, salvo disposición legal o acuerdo en un contrato. Ya se va a acabar, jóvenes, estamos en menos de un minuto, al corte. Regresamos para concluir la clase de hoy, sábado 13 de marzo de 2021. Muchas gracias, regresamos.